como decía Pichon Rivière, en esta experiencia de encuentro, de enseñar a aprender, que se viene proponiendo hace muchos años. La fundación nuestra tiene 40 años de existencia. Obviamente en estos 40 años, cuando nace en plena dictadura, y desde ahí siempre se caracterizó, creo, por algo, que es por resistir a los discursos colonizantes, mayoritarios, y encontrar siempre un espacio para pensar desde esa resistencia creativa, ¿no? Y para eso es una institución que fue atravesando distintos momentos, pero algo que también creo que es transversal a esos momentos fue la lectura desde otras disciplinas, de gente que no es netamente o puramente del pensamiento psi, sino que viene de otras disciplinas, pero que atraviesan nuestros campos de experiencia, de conocimiento, de relación, ¿no? Eso también fue otra característica. Mientras fuimos se fue trabajando y experimentando, y estuvo siempre dedicada a la formación de profesionales en terapia sistémica, tuvo, por supuesto, los primeros momentos estuvieron apoyados en los movimientos europeos y americanos, pero a partir de eso transformó siempre ese pensamiento en un pensamiento mucho más local, influido por el psicoanálisis del cual venían los terapeutas originales del CEFIP, la primera institución que se llamó de este modo, por el psicoanálisis, pero también por la filosofía, por las artes, por múltiples disciplinas, por las ciencias sociales, la antropología, el derecho y muchas otras disciplinas que atravesaron la construcción de este campo de pensamiento para pensar la clínica en esta institución. Este proceso tuvo varios giros, ¿no? Algunos giros, los primeros, digamos, que vienen más ligados al campo sistémico, es el pasaje de la cibernética de primer orden a la del segundo orden, que fue toda una revolución muy importante. Después la llegada de las miradas de la complejidad con Edgar Morin, fue otro momento que también transformó el pensamiento de la clínica y el pensar acerca de la clínica en la institución. Y después de esto, digamos, hubo otro momento donde el construccionismo social, a los que estuvieron en la charla anterior, escucharon algún poquito de eso. También hubo un momento en que nuestro pensamiento estuvo influido por el movimiento del construccionismo social, y después de ello hubo otro giro importante donde empezamos a pensar desde las filosofías de la diferencia. Dentro de las filosofías de la diferencia, Deleuze es uno de los principales autores, pero no solamente, Deleuze-Guattari y muchos otros, que dieron como el último giro en el que estamos hoy trabajando teóricamente y clínicamente, y que seguramente no será el último de nuestros giros, sino que seguiremos permanentemente transformando nuestro pensamiento, nuestras teorías a partir de la práctica y en ese ir y venir, ¿no?, entre teoría y práctica. Es indiscernible, la verdad, una cosa de la otra. Creemos que cambiar lo que pensamos cambia nuestras prácticas, y nuestras prácticas modifican eso que construimos o pensamos teóricamente. En ese contexto, en este último tiempo, hemos desarrollado
como una perspectiva, la que le llamamos perspectiva etnoecosistémica, que reúne un poco, porque digo, estos giros que fuimos dando no son giros que anularan a lo anterior, sino son giros que fueron incluyendo a la etapa anterior o a las lecturas anteriores y transformándolas en un nuevo campo de experiencias, ¿no? Entonces, esto que les digo, el desarrollo en el que hoy estamos, la perspectiva con la que estamos trabajando, es una perspectiva a la que llamamos etnoecosistémica, que toma de lo sistémico todos los desarrollos que les mencioné, primer orden, segundo orden, complejidad y todo lo que se vino después, pero además integra o articula con conceptos, con las ideas batesonianas, de las cuales nos habíamos alejado mucho los terapeutas y teóricos sistémicos, influidos más por los modelos americanos, donde la practicidad es lo esencial y donde lo que cuenta es la focalización y la técnica para resolución de problemas rápidos y sin profundizar demasiado. Volver a Bateson implicó volver como al espíritu, permítanmelo decir de ese modo, al espíritu del pensamiento sistémico, ¿no? Y ese espíritu incluyó pensar ecosistémicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que pensar sistémicamente implica pensar en una multiplicidad de relaciones presentes en cada momento, en cada situación que se nos presenta en la vida, ¿no? Y que esa multiplicidad de conexiones conecta mundos también, ¿no? El mundo psíquico no está aislado del ambiente, del medio ambiente natural y de lo que podemos pensar, digamos, de lo biológico y de lo filosófico y, en fin, de los modos de vida de las culturas en las que vivimos. Entonces, pensar ecosistémicamente es pensar esa gran multiplicidad donde las cosas están relacionadas, ¿no? Donde nada sucede aislado, donde nada es un tema individual, ¿no? Donde la relación es lo que funda la vida misma, ¿no? Entonces, no hay vida sin relación. Por lo tanto, la autonomía, la individualidad y todas estas ideas que vienen más de un pensamiento más americano, digamos así, o más, no voy a decir americano, más occidentalizado, empiezan a dar pasaje a un pensamiento más relacional y más complejo. Entonces sabemos que cuando intervenimos sobre cualquier aspecto o accionamos sobre cualquier aspecto de un problema, de una situación, hay una cantidad de fenómenos de modificación que acompañan esa acción, ¿no? Y es importante tenerlos en cuenta. Cuando fumigamos un campo, se muere la peste, pero también mueren con la peste un montón de otras especies que no queríamos matar, ¿no? Afectamos a la especie humana, afectamos a los insectos, y los insectos afectan a otros insectos, y se produce una serie de movimientos que es necesario tener en cuenta. Por lo tanto, intervenir sobre el síntoma con un propósito consciente puede generar una patología ecológica, decía Bateson, que es importante considerar, en el sentido de que esa intervención puede romper relaciones ecosistémicas. A la vez que pensamos en esto, que lo estoy diciendo así muy rápido y a vuelo de pájaro, solo a modo de presentación, como les decía, pensamos lo sistémico, pensamos lo eco, que sería esto que estoy tratando de describir, y también lo etno.
Cuando digo lo etno, hablamos un poco de lo etnográfico, pero lo etnográfico para centrar nuestro trabajo en la mirada sobre las diferencias. Sobre las diferencias que no las pensamos como diversidades. O sea, es cierto que trabajar con un hindú no es lo mismo que trabajar con un mapuche, voy a decir algo así, ¿no? Pero no nos estamos refiriendo solamente a esas diferencias, sino a la diferencia existente siempre que hablo de un otro. Siempre que estoy con un otro, en relación con un otro, esa diferencia se hace presente, ¿no? Es la alteridad misma de la que estamos hablando cuando hablamos de lo etnográfico. Esa alteridad sustancial, básica, de ser otro, justamente, ¿no? Y en esa singularidad que se arma ahí, en donde cada uno es diferente al otro, cada hoja de una planta es diferente a la otra, aunque sean parecidas, ¿no? Cada fruto es diferente al otro, aunque tengan cosas en común. Centrar las intervenciones en la diferencia o centrarlas en lo que tienen en común hace una diferencia. Son diferencias que hacen diferencias, como decía Bateson, ¿no? Es incluir lo cultural, pero mucho más que eso, ¿no? Es tomar en serio al otro como un legítimo otro, ¿no? Es mucho más que el otro simplemente venga de diferente cultura o de diferente grupo social o cosas por el estilo. Con esta gran perspectiva como gran paraguas, digamos así, en el cual estamos hoy pensando, lo etnoecosistémico es que desarrollamos nuestro programa. Nuestro programa es distinto, diferente en este sentido, y por esto que les estoy planteando, a los programas de formación habituales en modelos sistémicos, ¿no? Si bien incluye una parte programa donde la formación o el recorrido por la historia sistémica y por los modelos sistémicos tradicionales está presente, también es cierto que damos un especial énfasis a a estos desarrollos, digamos, del que les estoy contando, siempre vinculados a la clínica, ¿no? A través de algunas dimensiones que nosotros tomamos en cuenta para pensar la clínica, a las que le llamamos ejes. ¿Con qué ejes pensamos la clínica? Bueno, con algunos ejes como por ejemplo el eje del poder, el eje del diálogo, el eje de la historia o de la función historizante más que de la historia, el eje de lo ético y el eje de lo estético. Todos ejes que convergen para pensar cómo se produjo este proceso de subjetivación, cómo se produjo este modo de existencia que está haciendo sufrir a esta persona que consulta. Para pensar eso, bueno, nos ayudamos con esta especie no sé, no quiero decir grilla porque no me gusta la palabra, pero con estos ejes transversales, ¿no?, que recorren nuestro pensamiento. Con estas miradas, ¿no?, ya yendo más a la clínica, trabajamos un poco en nuestro posgrado también cierta modo en que esta concepción o este modo de pensar se expresa en ciertas problemáticas contemporáneas, ¿no? Entonces, clínica de niños, perdón que diga primero porque es lo que yo hago, primero me sale, pero bueno, clínica con niños, clínica con adolescentes, clínica de parejas y clínica con familias judicializadas son como las distintos, como especificidades a través de las cuales también vamos a mostrar nuestra modelización. La vamos a tratar de mostrar en
en un modo más general, por supuesto, que puede ser la clínica individual o la clínica de parejas o de familias, pero también cuáles son las especificidades que podemos encontrar en el abordaje de estas distintas problemáticas, digamos así. Eso a grandes rasgos un poco es el recorrido de nuestro programa. Por supuesto, ninguna de estas especificidades son especializaciones, porque sería imposible abordar todo esto en un posgrado de un año. Es una muestra, a modo casi que de ejemplo, de nuestro modo de trabajo. Después, el que tiene interés puede seguir formándose en un tema o en otro, en una especialidad o en otra. Pero el primer año de posgrado, que es el que les estamos ofreciendo a ustedes, es un primer año de una formación general en nuestra modelización. Le llamamos modelización por esto que les conté al comienzo, que es, estamos en permanente movimiento, en permanente cambio, en permanente devenir, o sea, no hay un modelo a seguir, sino que estamos transformando todo el tiempo nuestro pensamiento en función de la práctica. Ese primer año van a tener este recorrido que a grandes rasgos traté de delinear. Por ahora la idea es que esto, como fue todo este año, va a ser virtual. Nuestra experiencia este año ha sido muy buena con la formación virtual, la verdad que estamos muy contentas, justo hoy evaluábamos eso, que había sido muy bueno, que había salido muy bien. Por supuesto que en cuanto sea posible, y para quienes sea posible, cuando la presencialidad se dé, bueno, algunos podrán tal vez venir a la institución y observar, trabajar clínica en vivo en cámara Gesell. Algunos, tal vez los que estén en Buenos Aires, los que estén cerca, los que alguna vez vengan de viaje a Buenos Aires y digan, este jueves voy a la institución y veo qué hay, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de lo que no sabemos qué va a pasar, el tema de la presencialidad, prefiero hablar de lo que sí tenemos y de la experiencia que vivimos y que fue buena. Entonces, la idea es que durante el año nosotros les mandamos videoconferencias sobre el tema que van a ver la próxima vez. Esta videoconferencia queda subida al Classroom, también va material bibliográfico y también va algún trabajo práctico. Algún pequeño disparador, algún pequeño, puede ser el trabajo práctico, un videíto para pensar alguna cosa, una viñeta clínica, un ejercicio para hacer en la clase presencial. Bueno, va variando de acuerdo al tema y a la creatividad del docente del momento. Y en el encuentro presencial, es sincrónico, es una videoconferencia como esta, conversamos, discutimos, aclaramos de distintos modos, con distintos ejercicios o a partir de estas distintas actividades, los conceptos que se dieron en la videoconferencia que se les mandó y en la bibliografía que tienen. Esa clase es más para dialogar, discutir, conversar, preguntar, en fin, no les hacemos la clase en ese momento, porque pensamos que no tiene mucho sentido, que lo que enriquece es justamente mandar la clase y después poder debatir y conversar acerca de eso. Esos encuentros están divididos en dos partes, son una vez por mes, los días sábados,
de 2 a 6 de la tarde. De 2 a 4, normalmente puede haber alguna variación, depende de algún tema o alguna situación especial, pero en general 2 horas, las 2 primeras horas, se dedican a la discusión del material teórico que se les envió y a la discusión o, como les digo, al trabajo en un ejercicio, un trabajo práctico, un juego. Puede haber muchos modos de trabajar ese espacio, pero está centrado en ayudar a procesar, a discutir, a poner en común lo leído, lo visto en la videoconferencia. Y en la segunda parte es un trabajo más dirigido a la clínica, directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí podemos contar una situación clínica y discutirla, ¿no? Podemos traer viñetas clínicas y conversarlas entre todos. Podemos traer videos de familias que hemos visto en cámara Gesell y que nos han autorizado su reproducción para fines docentes. Entonces podemos poner algún video y discutir esos videos que de algún modo es distinto, pero de algún modo los aproxima un poco más como a poner las manos en la masa, ¿no? A ver cómo, bueno, ¿y cómo se ve esto? ¿Qué pasa cuando uno, no? Entonces, básicamente es eso. Los encuentros son 9, Ceci, o 10, de marzo o de abril a diciembre. De abril a diciembre, exacto. De abril a diciembre. Bueno. Y bueno, el trabajo final es un trabajo, básicamente una pequeña monografía sobre una situación clínica de ustedes, de otro, de las que vimos en la clase, donde ustedes analizan un poco los ejes y presentan esta situación desde una perspectiva coherente con lo trabajado en el posgrado. Bueno, creo que eso es lo general de lo que les puedo contar. Y ahora, para abrir con ustedes las preguntas, el diálogo, no sé, Marta, bueno, acá somos 4 compañeras de trabajo y quienes integramos este equipo docente, y hay otros docentes más que hoy no están, Cecilia Sibilia, Mirna Markov, Marta Lobazano. Marta hace la parte, básicamente se especializa en el trabajo con adolescentes, Mirna en el trabajo con parejas, Cecilia en el trabajo con familias judicializadas, y también hay otros docentes, y también hay docentes invitados, porque tenemos contacto con el Centro Milanés de Terapia Familiar, y particularmente con su director, Pietro Barbetta, con Humberta Telfener, que es una docente del Centro Milanés y también suele acompañarnos en algunas clases, o algunos otros docentes invitados que cada año pueden ir variando un poco y modificando, a María Nisterlen, que estuvo hoy con nosotros. Tenemos contacto también con la Tavistock de Londres y la profesora, digamos, del postdoctorado en sistémica de la Tavistock, Britt Kraus. También a veces ha dado clases y hemos hecho trabajos conjuntos con la institución, y normalmente compartimos y discutimos alguna clase, los invitamos a participar de alguna de esas clases, que puede ser, por lo general, por fuera del horario habitual del curso, porque no son obligatorias, son como un extra para compartir con ustedes pensamientos con otras instituciones. También tenemos contacto con el Centro Isadora Duncan de Bérgamo, de Italia, y Gabriela Herba suele estar invitada con frecuencia, Paula Sibilia, que está en Brasil, también suele ser una invitada que nos acompaña en alguna actividad. Bueno,
En fin, es un primer año donde vamos a transitar una cantidad de experiencias que esperamos sean transformadoras para todos, para ustedes y para nosotros. Al menos es lo que aspiramos, lo que deseamos y un poco lo que viene pasando con distintos grupos de formación.